Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos acompañan en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia, con una nueva emisión, la número 749, en la cual, como de costumbre, estaremos acá durante una hora de transmisión para explorar, para evaluar, para pasar una radiografía a nuestro continente americano. A ustedes les pido, como siempre, muy especialmente que nos apoyen compartiendo el programa de hoy y además incorporándose con nosotros a discutir, a opinar, a preguntar, a generar sus aportes en torno a la temática que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Vamos, por supuesto, una vez en materia, comenzando con los saludos. Elena Madán, Isabel Aguiar, también con nosotros, Magali Uzcategui también nos saluda, Arsenia Prieto, Isabel, ustedes saben, está desde Maracay en Venezuela, esperando, dice, que el internet se porte bien hoy, ojalá que sea así. ¿Quiénes más tenemos por acá? Mae Díaz, a Ivonne Aristilleta, Maru Salazar, Elena dice, bella canción, ay mi madre, el programa de hoy va a estar muy caliente, amigos. Hoy estuve conversando por más de una hora con Judith Carmona, tema Venezuela, por supuesto, qué bonito, como si nos conociéramos de toda la vida. Un placer, agradezco muchísimo a este programa por esta posibilidad. Abajo el socialismo del siglo XXI y todo a lo que conlleva. Por ahí Rafael Santelis, también Emerson Tafur nos acompaña en el programa. Bueno, les confieso, estuve a punto de no salir al aire hoy tampoco. La semana pasada no pudimos el día jueves, si mal no recuerdo, y el día de hoy un muy fuerte dolor de cabeza me tuvo a minutos de cancelar el programa del día de hoy, así que ya medicado, pues espero que ustedes me ayuden a llevar el programa adelante. Bien, comenzamos con lo que arrancamos el día de ayer, que fue el tema del escándalo de corrupción en Argentina y lo que ha implicado el llevar a la justicia ya de manera concreta a Cristina Fernández de Kirchner. Para ello tenemos una serie de informaciones publicadas, por ejemplo, entre otros medios, con La Nación de Argentina. Todo estaba listo para que el día martes, es decir, el día de hoy, se presentara Cristina Fernández de Kirchner en Comodoro Pi, que le viera la cara al juez federal Claudio Bonadío, y pues, como también era de esperarse, ha salido al paso diciendo, y cito textualmente, que podrán excavar toda la Patagonia, que nunca van a encontrar nada. Después del revés por los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner volvió hoy a defenderse por un caso de corrupción que le involucra en las maniobras de lavado del empresario Lázaro Báez en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. La expresidenta negó cualquier delito vinculado con Báez, acusó a Mauricio Macri de forzar la citación a indagatoria y aseguró que no hay nada enterrado en Santa Cruz. Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia Argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilegal, sostuvo Cristina Kirchner en el escrito que presentó ante el juez Sebastián Casanello. La expresidenta llegó después de las 10:30 de la mañana, apoyada por un grupo de unos 30 militantes kirchneristas que le estaban esperando en la puerta de Comodoro Pi. Ingresó por el costado del edificio, no hizo declaraciones ante la prensa y subió directo hasta el despacho del juez Casanello. Recordemos lo siguiente, ayer lo hablábamos con muchísimo detenimiento. A juicio del juez federal Claudio Bonadío, quien ha pedido la prisión preventiva, quien ha procesado a la ex jefa argentina, la cataloga como la jefa de una asociación ilícita para recaudar coimas o dineros mal habido. Al menos se tienen 22, así como ustedes lo escuchan, 22 hechos directos de corrupción y 5 hechos indirectos. Son 36.000 millones de dólares. No decimos de ninguna manera que todo haya ido a parar a las arcas de la familia Kirchner, pero fueron los que orquestaron, a juicio del fiscal federal Claudio Bonadío, a partir de las pruebas que se consiguieron con los cuadernos de las coimas, aquellos cuadernos
llenados por el chofer del ex ministro de Planificación de los Kirchner, Julio De Vido. El chofer llamado Oscar Centeno se encargó de llevar adelante todas las pruebas, de anotar todo lo que significaban estos hechos de corrupción. Bueno, pues la realidad es que, como se esperaba, insisto, Cristina Fernández de Kirchner ha salido al paso a decir que ella no tiene absolutamente nada que ver con esto, volviendo a la tesis que manejaba su partido de gobierno, que en efecto hubo corrupción durante los 12 años de periodo kirchnerista, el de Néstor y el de Cristina, sumados en términos de tiempo. 12 años son desde el 2003 hasta el 2015, y pues manejan ahora la tesis, nuevamente tratan de desviar la atención, diciendo que esto se trata de en efecto un hecho o hechos de corrupción a la sombra, con el desconocimiento de Cristina Fernández de Kirchner. Ella no tuvo nada que ver, según lo que declaró en Comodoro Pi. Casanelo había citado a la expresidenta a instancias de la Cámara Federal, que consideró que Cristina Kirchner pudo haber sido coautora por el lavado de dinero que realizó el empresario patagónico. Los cameristas además recordaron que la senadora ya está procesada por integrar una asociación ilícita vinculada a distintos delitos de los que habría participado Báez a través de los contratos de obra pública en Santa Cruz y de la actividad de sus hoteles en Calafate. Ese dinero, de hecho, sostienen, formaría parte de los fondos que fugó el empresario. No solo desconozco por completo esa supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma, afirmó Cristina Kirchner, y agregó: debo señalar que jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea una sola, o con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. El juez Casanelo investiga en la ruta del dinero K los movimientos realizados por Lázaro Báez para fugar unos 60 millones de dólares, lo que motivó su detención desde hace más de 2 años. La maniobra se realizó a través de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, una cueva que funcionaba en Puerto Madero. El dinero se canalizó a través de sociedades offshore y terminó en Suiza en una fundación a nombre de los hijos del empresario. Así las cosas, la expresidenta argentina insiste, actual senadora, por supuesto, Cristina Kirchner, aseveró e insistió en un escrito además presentado ante el juez que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarla en delitos de corrupción, porque jamás se apoderó de dinero ilícito alguno. Pero aquí el detallazo es que las distintas personalidades que están en indagatoria en este momento, muchas de ellas ya están detenidas, otras pues se han entregado voluntariamente sin ni siquiera haber sido llamadas para algún tipo de indagatoria, pues coinciden en su inmensa mayoría, coinciden en el patrón que se manejaba dentro de este escándalo de la mafia kirchnerista, de la ruta de los dineros K. 12 años en el poder, 12 años robando. Eso es lo que ha dicho el juez Claudio Bonadío. Fíjense, por ejemplo, dice Cristina Fernández de Kirchner, y me encantaría que ustedes incorporen sus opiniones, ante esta grave irregularidad, una en la más larga persecución a la que vengo siendo sometida desde hace 2 años y 8 meses, he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara, y recusé a los jueces que la firmaron por carecer de toda imparcialidad frente al caso. Esto lo subrayó la senadora. De hecho, a su juicio, lo que resulta aún más grave es que que se le cita sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito que le pueda ser atribuido. Ahora, pero sumemos aquellos que se veían para arriba y para abajo con UNASUR, entre otras organizaciones ligadas al chavismo en Venezuela, donde tenemos a Cristina Fernández en un juicio legal por hechos de corrupción, donde tenemos, por ejemplo,
a los casos de casi 800.000 millones de dólares que pudieron haberse, que se robaron, no que pudieron, que en efecto se robó el chavismo en Venezuela, y las implicaciones de aquellos funcionarios rojos que hoy día están detenidos y ya han confesado, y sus fortunas han sido confiscadas por buena parte, principalmente Estados Unidos y España, que han confiscado buena parte de los recursos que se han robado los venezolanos. Pero ni hablar de Brasil. Es decir, estamos hablando de Dilma Rousseff, que por cierto de ella vamos a estar hablando en la segunda parte del programa. La polémica electoral continúa en Brasil. Tal vez muchos no lo saben. Ya vamos a hablar de qué opciones electorales tiene Dilma Rousseff de cara a su carrera política. Pero entonces tenemos a Dilma Rousseff, a Lula da Silva, se me pasaba Ollanta Humala y su esposa en el Perú. Estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de un Evo Morales que insiste en violar la Constitución. Estamos hablando de un Daniel Ortega que está convirtiendo a Nicaragua en una segunda Venezuela. Y por supuesto, las dos guindas a la torta que son Venezuela y Cuba. Pues qué clase de amigos se encuentran en América, en general en América Latina, hablando de estos especímenes que lo que han hecho es destruir a nuestro continente. Bueno, por supuesto, desconoce por completo esa maniobra. Insiste en politizar el problema como si se tratase de un asunto de ajuste de cuentas con Mauricio Macri, siendo que hasta un primo de Macri está siendo enjuiciado a causa de los cuadernos de las coimas. Aún siendo así, pues se trata de desvirtuar la naturaleza y la finalidad que se maneja hoy día en términos de la investigación por estos hechos de corrupción. Continúo en unos segundos con las notas que les hemos preparado para el día de hoy. Héctor Maita con nosotros, Claudia Aldunate también desde Bolivia. Por ahí nos dice Mónica Salazar: me enferma el cinismo de Cristina Fernández, toda su familia es corrupta. Y bueno, por supuesto me da mensaje personal, me dice cuida tu cabecita, bueno, a partir de la afección que me ocupó buena parte de esta tarde. Sí, Elena, seguramente lo voy a revisar. Fíjense que Elena dice: el cinismo es una característica prioritaria y fundamental que poseen todos estos delincuentes y malandros. Arsenia Prieto también dice: seguro que el dolor de cabeza es el calor, cuídate que hay muchos jóvenes que están, bueno, pues sí, tengo que cuidarme, pero no puedo despegarme de Américas Noticias, así que estamos acá al aire. Mari Chao también desde España, bien tarde, Mari está conectada con nosotros. Rafa Álvarez también, a ver quiénes más tenemos, a Luisa Beltrana Figueroa, Rafa Álvarez también nos saluda desde Venezuela, Carlos Guevara, Karina Gómez Navarrera, Isabel Aguiar dice: lamentablemente, bueno, mala señal en Venezuela, muy lamentable. Carlos Guevara dice: gracias, Carlos. Me faltaba otro espécimen. Hablamos de Dilma, mencionamos a Dilma, a Lula, a Evo, a Maduro y todo su séquito de funcionarios y empresarios rojos, a los Castro y ahora Miguel Díaz Canel, a Cristina Fernández de Kirchner y pues a Ollanta Humala en Perú, pero se nos escapó Rafael Correa también. Prácticamente un prófugo de la justicia ecuatoriana, investigado junto a Jorge Glass, que está ya detenido, condenado de hecho a pagar, si mal no recuerdo, 6 años y 6 meses de cárcel, más 35 millones de dólares en pago por indemnización al Estado. Pues Rafael Correa sería otro de aquellos que hablaban a favor de los pueblos, a favor de los pobres, en contra del capitalismo, de la corrupción, y para usted de contar, y resulta que estos individuos formaron unas tramas en cada uno de sus países que les llevaron a la ruina. Es una gran realidad lo que ocurrió en nuestro continente. Por ahí nos dice Karina Navarrera: cada día las injusticias siguen creciendo en Latinoamérica. No sé, Karina, entiendo tu punto. En todo caso, yo le daría la vuelta y diría: cada vez se descubre más injusticia. No sé si es que siguen incrementándose, todo lo contrario. Creo que en todo caso han disminuido, y aparte de disminuir, pues están explotando gracias a cierta y débil, temeraria autonomía de poderes que se está viviendo en América Latina. Hablamos de la Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala. Jimmy Morales,
presidente de Guatemala, quien tomó posesión luego de la renuncia, por supuesto fue a elecciones, ganó, etcétera, pero previamente estuvo como presidente de Guatemala Otto Pérez Molina. Otto Pérez Molina renunció, si mal no recuerdo, un día jueves, y para el sábado estaba detenido gracias a la orden de la Fiscalía en conjunto con esta Comisión Internacional en contra de la Impunidad en Guatemala por el escándalo de corrupción de la línea. Bueno, hoy día la misma corte que ha llevado a Otto Pérez Molina a la cárcel está investigando a Jimmy Morales, a su hijo, a un hermano, a amigos, etcétera, por hechos de corrupción. Jimmy Morales no quería permitirle la entrada al presidente de la corte, de la Comisión, mejor dicho, Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pues los tribunales en Guatemala han dicho, hey, pues usted no tiene ninguna posibilidad para poder negarle el permiso al jefe de esta organización internacional adscrita a la ONU. Y por lo tanto han generado una orden judicial para permitirle la entrada al presidente de la Comisión Internacional. Ahora bien, eso pasa ya, se van a Brasil, miren lo que ha ocurrido con el fiscal Sergio Moros, váyanse un poco más abajo, se van a Argentina, como lo estamos hablando en este momento, con el fiscal, con el juez federal Claudio Bonadío. Son ejemplos de cómo se está moviendo la justicia. Váyanse a Perú con Martín Vizcarra, presidente peruano, pidiéndole de una buena vez por todas al legislativo peruano que legisle en torno a las 4 leyes propuestas en contra de la corrupción en el Perú. Y en Ecuador, ustedes ya lo saben, disculpen que lo repita tanto, pero las buenas prácticas hay que repetirlas sin duda. En Ecuador, Lenín Moreno, a principios de este año, no a principios, a mediados de este año, pues lanzó un referéndum con 7 preguntas, de las cuales las 2 primeras son la número 1 habla sobre la corrupción. Aquel que sea sentenciado por hechos de corrupción se le inhabilitará de por vida y aparte por supuesto, aparte de pagar su pena de cárcel, se le confiscarán sus bienes. La segunda pregunta, que me gusta tanto como la primera, es eliminar la reelección indefinida. Así que nuestro continente está dando pasos tímidos, débiles, lentos, pequeños, pero los está dando hacia una limpieza del aparato institucional del Estado. A ver, continúo por acá incorporando sus comentarios. No quiero dejar a nadie afuera. Vamos a ver, aquí teníamos a Karina. Sonia Gómez nos dice, hay muchas confesiones que le incriminan. ¿Será suficiente? Definitivamente el club de los cómplices. Héctor Maita, que le envía un abrazo lejísimo. Héctor está desde Corea del Sur, nos dice, eso es lo que pasa cuando eliges presidentes de bajos recursos económicos y cuando llegan al poder, lo único que buscan es hacerse ricos durante su mandato. Pienso que cuando elegimos un presidente millonario, es posible que eso no ocurra. Mónica Salazar nos comenta, con 24 años de robo, 12 en la provincia de Santa Cruz y 13 en La Nación. Isabel Aguiar nos comenta, recordar el famoso caso del maletín de los $800,000 que llevaba Antonini Wilson, dinero que fue regalado por el chavismo y que fue descubierto, sin contar lo que no se sabe, sin duda. Esto, si acaso, era una caja chica, literalmente, comparándola con la cantidad de dinero que en efecto se robaron estos líderes de la izquierda en América Latina. Fernando Vilches con nosotros, qué bueno que te incorporas. Fernando Magali Uzcategui también nos dice, todos pagarán sus delitos en contra de la humanidad. El mal jamás está por encima del bien y debe ser. Por ahí Elena dice, todo esto es un verdadero desastre que no tiene parangón en la historia. Dígame usted si esta esta sarta de delincuentes hubieran logrado perpetuarse en el poder, como ha sucedido en Cuba. Y es que hablamos el día de ayer de la estrategia que manejaban estos líderes de izquierda, era que la alternabilidad se diera dentro de su propio partido, crear una plataforma que aplastara a la oposición, que aplastara cualquier posibilidad de relevo gubernamental y hacer el relevo internamente para seguir tapando los hechos de corrupción en nuestra América. Por ahí nos dice, a ver, que no se me escape nadie.
Ya hablamos de Elena. Magali dice, todos somos iguales ante la justicia. Y Fernando Vilches dice, América Latina está pasando por un proceso de depuración. Aquí coincido completamente con Fernando. Unos más adelantados que otros, pero creo que es un proceso necesario. Los países como Chile, o países como Chile es un ejemplo. Y sí, sin duda, ese proceso de depuración se siente cada vez con más fuerza. Y lo hemos retratado, lo hemos seguido desde acá. Y por ahí Fernando dice, y esa es mi esperanza en Venezuela. Créame, va a ocurrir. Espero que sea más temprano que tarde. Ya tenemos 20 años esperando. Pero esa depuración tiene que venir sí o sí, necesariamente, para poder sacar a Venezuela y a nuestros países de América del atolladero en el que se encuentran. No voy a decir todos, pero sí una buena cantidad de nuestros países. Por ahí Mónica dice, Mujica es otro guerrillero que defiende a Maduro. Bueno, sabemos cuál ha sido la más reciente declaración de Pepe Mujica, expresidente del Uruguay, afirmando que la crisis en Venezuela, la de la inmigración, entre otras, muy parecido al guión que maneja Rodríguez Zapatero, pues sencillamente dice que no es culpa de Maduro. Hablando, por supuesto, sobre el tema del embargo, de las sanciones y para ustedes contar. Carlos Guevara nos dice, lo que sí es una verdad, que da vergüenza que nuestra cultura latinoamericana sea tan corrupta y eso no se ve en los Estados Unidos ni en Europa. También Arsenia dice, también en Honduras, Zelaya. Bueno, no falta Zelaya, tienes toda la razón, es otro más que se le metería al combo. Elena Madá nos dice, Jimmy Morales tiene el tipo de clásico ladrón con cara de cemento. Ayer vi un video en el que el señor llora y todo, dice Vladimir, por más que haga que se haga contra estos ladrones, y los pueblos no toman conciencia y nos lo deja con puntos suspensivos, mientras que Carlos Rusconi también nos saluda el día de hoy. Así las cosas, continuamos con este recorrido. Bueno, Cristina ha leído este escrito respondiendo a lo que ha sido el escándalo de la ruta del dinero K. Por ejemplo, para Eugenio Zaffaroni, las causas judiciales contra Cristina Kirchner son las Malvinas de Macri. El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, comparó las causas de los cuadernos de la corrupción y la ruta del dinero K con la guerra de las Malvinas, al asegurar que el gobierno promueve las investigaciones contra Cristina Fernández de Kirchner para distraer la atención de los problemas económicos, al igual que la última dictadura militar lo hizo con el conflicto bélico en 1982. Interesante comentario que publica el Clarín de Argentina. Ustedes saquen sus propias conclusiones, como siempre lo decimos. Y cito textualmente a Zaffaroni: hubo un colapso económico como resultado del programa de endeudamiento veloz del gobierno. En un momento se acabaron los dólares y ahora vemos cómo se repite la historia. Se hacen las cosas, las causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner para distraer la atención. Eso ya lo hemos vivido en el 82, cuando el procedimiento económico fue el mismo y la dictadura hizo Malvinas, que tantos muertos nos costó. Menos mal que ahora Macri no le declara la guerra a Paraguay, ironizó el jurista. A ver, me encantaría conocer sus opiniones en torno al ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni, en Argentina. Carlos nos dice, Carlos Rusconi, el gran problema es la impunidad. Si no hay castigo ni responsables, pues al final seguiremos repitiendo el ciclo por siempre en América Latina. Fernando Vilches dice, algo que no entiendo, cómo países de América o de Latinoamérica no estén de acuerdo con la intervención militar. JJ lo dijo, es muy difícil que actualmente salgamos sin ayuda internacional. ¿Acaso protegen sus propios intereses? Por supuesto, cortante pregunta de Fernando Vilches. Y esto, si se quiere esa misma pregunta, habría que hacérsela al Grupo de Lima, al menos a los 11 de los 14 que hay, a los 11 que no estuvieron de acuerdo y que alzaron su voz en contra de las declaraciones directas, francas, por parte del secretario general de la OEA, pues Luis Almagro. Por ahí Magali dice, creo que sí a vuestra pregunta. Pues sí, Ignacio Frenhagen también se conecta, pero nos toca hacer nuestra primera pausa. No se vayan, que al regreso nos vamos con Nicaragua. Nicaragua cumple 5 meses de protestas, de masacre colectiva, más de 400 asesinados. Vamos a estar hablando de Nicaragua, pero también, y vamos a abrir con Brasil, y es que Dilma Rousseff será candidata al Senado, así como ustedes lo escuchan, del Brasil, tras una ajustada votación de la justicia electoral.
No se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia en nuestra emisión número 749.